Bienvenidos a nuestro canal, gracias a todos nuestros suscriptores. Estados Unidos emitió esta noche una alerta de viaje de alcance mundial para pedir a los ciudadanos estadounidenses que extremen la precaución ante el riesgo de ataques terroristas. Esto se hizo a través del secretario de Estado, Antony Blinken. Indicó el Departamento de Estado en un comunicado después de que en los últimos días haya circunscrito sus avisos a Medio Oriente por el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, la posibilidad de atentados terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses, el Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que extremen la precaución, reza el texto. El Departamento de Estado, dirigido por Antony Blinken, también recomendó a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse alerta en lugares frecuentados por turistas, inscribirse en el programa de inscripción de viajeros inteligentes STEP para recibir información y alertas y facilitar su localización en caso de emergencia en el extranjero y seguir al Departamento de Estado en las redes sociales. La alerta de viaje se produce en medio del estallido de la guerra entre Israel y Hamas tras el ataque brutal del grupo terrorista palestino contra civiles israelíes el 7 de octubre. Estados Unidos subrayó su apoyo a la respuesta israelí a los ataques de Hamas, como dejó claro el miércoles el presidente Joe Biden durante una visita oficial en la que se reunió con los principales líderes de Israel. También la alerta global de viaje llega además el mismo día en que la embajada estadounidense en Beirut recomendó a sus ciudadanos abandonar el Líbano mientras hubiera vuelos disponibles. En un momento en que se intensifican las tensiones fronterizas entre Israel y Hamas, ¿verdad? Y el grupo terrorista libanés, el Hezbollah, por la guerra de Israel contra Hamas. El Departamento de Estado también subió el nivel de alerta de viaje para el Líbano a nivel 4. Escuchó eso. Al máximo riesgo, por lo que recomendó a los estadounidenses a no viajar a dicho país. El Departamento de Estado sugirió a aquellos estadounidenses que decidan permanecer en territorio libanés que preparen planes de contingencia para situaciones de emergencia. Israel respondió este jueves con fuego de artillería a disparos a Hezbollah, sin que por el momento hayan registrado víctimas. Las hostilidades entre las tropas israelíes y el grupo libanés comenzaron un día después de estallar la guerra entre Israel y Hamas. Así se cumplen 12 días que llevan en 12 días consecutivos de escalada entre la milicia chiita en el Líbano y las fuerzas israelíes. La mayor guerra desde el 2006. Solamente nos cabe orar, ¿verdad?, para que Dios intervenga, a toda nuestra gente que siempre nos sigue, a toda nuestra comunidad aquí en YouTube, para que nos podamos unir en oración por todas estas situaciones. Estados Unidos emite una alerta mundial para todos sus ciudadanos, a unos para que abandonen, otros para que tomen precauciones, otros para que no viajen a lugares turísticos, y si están en esos lugares turísticos, pues que tomen sus precauciones. Será hasta el próximo video. Gracias por conectarse. Bendecida noche y será hasta la próxima. Dios le bendiga.